Es el año 2004. Hay un pana que se llama Ben Hammersley, un pana que trabajaba para The Guardian, y este año él publica un artículo de un nuevo fenómeno, un fenómeno que estaba en auge de un posible nuevo medio que se llamaba los podcasts. Este fenómeno él se lo atribuía al recién lanzado iPod en el año 2001, y en ese momento él decía: visiono un gran potencial en este medio. Han pasado 15 años de esto, y de esto vamos a estar hablando hoy en el episodio número 3 de Dementes. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. El mío es John Da Silva, @JohnSnacks. Y los podcasts llegaron para quedarse, pero no fue en su primer momento que lograron tener éxito. Resulta ser que los podcasts parecían un medio muy poderoso, apuntaban solamente al audio, pero no fue hasta 10 años después, cuando el auge de la telefonía celular y los teléfonos inteligentes permitieron la descarga y el escucharlo de una manera realmente portable, para que tú pudieras escuchar este podcast cuando quisieras, cuando lo necesitaras, a través de un dispositivo que siempre tienes encima. Y ahí empezamos a marcar algunas pequeñas diferencias con lo que conocíamos previamente de los podcasts, que es la radio, porque hay unas similitudes entre lo que es la radio y lo que es el podcast. Porque obviamente estamos hablando solamente de audio, ¿no? Sí. Yo creo que hoy en día hablar de podcast es como, hay mucha gente que dice, bueno, pero eso es algo que está de moda. Y resulta que en verdad estamos hablando de 15 años. Han pasado 15 años. ¿Cuándo fue nuestro primer podcast? Grabamos un podcast. Nosotros grabamos hace 10 años Campo Magnético, Campo que era un Magnético, podcast. que eso lo escuchó tu mamá, mi tía. Sí, pero era esto hace 10 años. Era esto. Y ese yo creo que es una de las primeras buenas discusiones, es decir, ¿por qué ha tardado tanto? O sea, ¿qué pasó realmente para que hoy en día esto despegara? Porque estamos hablando de que principios de febrero del 2018, Apple reportaba cerca de 500.000 podcasts en su ecosistema. Eso es hace ya un año atrás. Un año después, en solamente un año, estamos hablando de que hay casi ya 700.000 podcasts. Es decir, casi un aumento del 35% de aumento de podcasts en tan solo un año. Pasaron 15 años para generar 500.000 podcasts y estamos hablando que en solamente un año se generaron 200.000 nuevos. Yo creo que estamos próximos a llegar a la época dorada de la voz, donde los dispositivos inteligentes, que son por instrucciones de voz, más el uso del audio, va a generar un alto incremento del podcast. Es decir, la posibilidad de escuchar a la gente que quiero, en el momento que quiero, es muy poderoso. Imagínate, estás en una ciudad cualquiera, en el metro, y puedes escuchar el programa de la persona que quieres desde el inicio, controlándolo, repitiéndolo, lo que necesitas hacer. Y no de la ciudad donde estás, que es donde podrías escuchar las emisoras de radio, sino de cualquier podcast del mundo, en tu dispositivo que siempre tienes en la mano, que es el celular. Hace 10 años no tenías esta posibilidad. Con la radio nunca tuviste esa posibilidad. Y esto cada vez más está teniendo como una oportunidad para creadores de contenido de utilizar el audio como el vehículo conector. Hay una diferencia muy fuerte que tiene que ver con el podcast y la radio. La radio está concebida de alguna forma más hacia las masas. Sí. Y el podcast tal vez está más concebido hacia los nichos o los individuos. Sí. Y hay como una especie de intimidad, de complicidad entre la generación del podcast y la persona que está escuchando el podcast. Probablemente alguno de ustedes en este momento está escuchando este programa con un audífono, es decir, estamos hablando allí mismo en tu mente, en tu oreja. Hay una intimidad muy importante. Es que yo creo que eso es uno de los grandes temas cuando uno hoy en día habla de podcast. La gente siempre se pregunta, pero ¿cuál es la verdadera diferencia entre podcast o radio? Y yo creo que eso que tú acabas de comentar es súper importante. Lo primero, yo creo que pasa por la radio es masiva. Los podcasts es mucho más nicho, es una audiencia mucho más segmentada, es mucho más íntimo. Yo creo que hablar de la intimidad, y eso lo vamos a profundizar más adelante, es uno de los grandes diferenciadores y a su vez oportunidades que tiene el mundo de los podcasts. Otra gran diferencia tiene que ver cuando yo sintonizo la radio. Cuando yo estoy escuchando un programa de radio, tú sintonizas, la audiencia se va conectando en diferentes momentos, a diferencia del podcast, que está pensado para ser consumido desde el principio. O sea, que la persona que habla en radio no tiene idea cuándo la audiencia, desde cuándo lo está escuchando. Claro. Pero cuando yo grabo un podcast, yo estoy asumiendo por la naturaleza del contenido que esta persona va a escuchar desde el principio. Entonces el storytelling se ajusta mucho más a esto. Y yo creo que además el podcast necesita la posibilidad de estar conectado con la temporalidad. Es decir, el 100%. Podcast debe ser atemporal. 100%. ¿Por qué? Porque de pronto un podcast puede ser escuchado en cualquier momento, mientras la radio es efímera. La radio sucede hoy y muere hoy. Obviamente con las nuevas tecnologías la radio tiene la posibilidad de almacenarse y guardarse y poder ser escuchado posteriormente y que de hecho hay como una divagancia entre esto porque
Por ejemplo, uno de mis podcasts preferidos, dos de mis podcasts preferidos en realidad son programas de radio. Que no tienen, o sea, que yo los puedo disfrutar cuando quiero y como quiero porque los convierten en formato podcast, pero en realidad son programas de radio. Lo que me da la posibilidad a mí es que son programas de radio no del país donde yo vivo, Sí. son programas de radio de otros países que se emiten en un momento distinto a los cuales yo los escucho, pero la conversión de que esas personas hicieron ese programa de radio en podcast me da la posibilidad a mí de acceder a sus contenidos. Claro. Hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, y es el tema de cuando yo estoy haciendo radio, cuando una persona está haciendo radio, obviamente en la estructura de ese programa hay un rol muy importante de la música. Obviamente la radio, por el medio per se, o sea, tú no tienes problemas legales con el tema de los usos musicales. Eso te da en la estructura, no sé, piensa el programa de radio que a ti te guste. O sea, sí. Hoy en día, de la hora, que promedio que puede durar un programa, 1 hora, 2 horas, 3 horas que puede durar un programa de radio, ¿cuánto tiempo se consume en música? Hay mucho desperdicio en la parte musical. Bueno, sí. Desperdicio no. Desperdicio, o sea, dependiendo del tema. Exacto. Del tema que si te interesa. Que es una gran diferencia del podcast. O sea, primero, en el podcast, cuando tú estás haciendo podcasting, no puedes utilizar una canción de Shakira. Sí. O sea, no puedes utilizar una canción de Beyoncé, no puedes utilizar la última canción de X artista por un tema legal, lo cual te obliga, de alguna manera, a tener un espacio mucho más fluido en conversación. O sea, yo creo que el tema de la conversación es mucho más natural en un espacio de podcast que en un espacio de radio, sí. Precisamente porque la estructura te brinda a realmente tener realmente una conversación. Eso no quiere decir que no sucede en la radio, pero la estructura del programa está realmente concebida para que sea una conversación. De ahí la sensación de la naturalidad, de la honestidad de la conversación. De pronto pensando sobre los podcasts que escucho, en 2 de ellos utilizan canciones, pero por lo menos duran 1 hora y solamente utilizan una canción. Y esa canción la utilizan como para contextualizar y conectar con lo que están hablando. Es decir, es parte del storytelling. Claro. Y versus la radio es como una pauta que tiene que suceder con la música. Entonces, no es necesariamente exclusivo o no debería tener música en los podcasts. No, puede ser conectado, pero su uso y su conexión es diferente a la radio. Totalmente diferente. De hecho, otra de las características que diferencian la radio del podcast es el tema de cuánto puede durar un contenido. Claro. O sea, por estar en un espacio medio, por estar en radio, obviamente el tiempo es finito. Nosotros pudiéramos hablar hoy 25 minutos, pudiéramos estar hablando 5 o 6 horas. Claro, lo importante va a ser que relevante es ese contenido. Qué tan relevante ese contenido, qué tanto le aporta, exactamente. Claro. Y yo creo que me pasaba en estos días, hay un podcast que yo escucho muchísimo, y generalmente las conversaciones son de 1 hora y media. Pero ya me estoy dando cuenta de manera muy inconsciente que cada 15 minutos ellos rompen la conversación no con una música, sino con ciertos tonos de alguna manera, y luego ellos lo explicaron en su último podcast por qué lo hacían, y es como para limpiar la mente, refrescar. 1 hora y media de 2 personas hablando, por más interesante que sea, te suele cansar. Pero hay ciertos recursos auditivos que comienzas a utilizar para que la conversación se haga mucho más digerible en el tiempo. Es interesante porque esto no pasaría en la radio. O sea, yo sé que va a estar 1 hora y media hablando sin interrupciones, pero necesito luego otro tipo de recursos para garantizar la continuidad de la atención de las personas. Empiezan a suceder las mutaciones. Sí. O sea, primero, ¿cualquier audio es un podcast? No. No 100%. Tiene que tener una estructura, no necesariamente. Sí. Entonces, empieza a ver estas cosas típicas de las redes sociales, de las plataformas tecnológicas digitales nuevas, de que están abiertos al público, que puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, ahora los podcasts tienen mucho potencial en plataformas como YouTube, por ejemplo. Entonces tiene que comenzó la parte de grabar el podcast. Claro, este podcast tiene una versión para YouTube. Sí. Entonces, es diferente la versión de YouTube, debe ser diferente, es el mismo contenido, empieza a complicarse el tema. Lo conversábamos hace rato, de hecho, en el episodio pasado hablábamos de los comerciales del Super Bowl, y hay personas que nos han escrito que diciendo, en la versión audio, cuando los escuché, o sea, chévere, entendí algunas campañas, pero luego cuando vi el video, tuvo como otro nivel de entendimiento, y viene la reflexión. Es decir, entonces, ¿estamos pensando para el formato audio o estamos pensando para el formato video? Claro, si en el formato audio no se entendió, el guión o la estructura que le dimos para hablar de eso fue ineficiente, sí. Porque necesitaste el recurso visual para poderlo entender. Entonces, yo creo que la mejor forma de entender esto tiene que ser con una concepción muy clara de cuál es tu formato principal. Y tu formato principal es, por ejemplo, en un podcast necesariamente es el audio, pero es el audio no masivo, es el audio íntimo, es el audio nicho. Entonces, tienes que entender muy bien ese nicho para hacer
la estructura y el contenido del programa para hablarle a él con la riqueza del audio. Y luego, si lo puedes explotar en otras plataformas, como puede ser plataformas sociales o puede ser como YouTube, por ejemplo, chévere, pero siempre concibiendo el programa para que funcione en tu plataforma principal, que es el audio. Lo que no hay duda es que los podcasts están en camino a ser uno de los principales medios de consumo de contenido. Ya se habla, o sea, nos costó entenderlo, pero ya se habla que un americano promedio consume diariamente 5 horas de video y 2 horas de audio. Me parece pero brutal, dantesco, porque pero si tienes dantesco. 8 horas para dormir y luego tienes 7 para escuchar estos contenidos, o sea, tienes luego 12 horas para hacer otras cosas, entre trabajar, estudiar, vivir, y me parece dramático. Y ya que hablamos un poquito de las Porque en la oportunidades... televisión, Juan, en la televisión de antes, eran 3 horas de consumo de televisión. Sí. Entonces, ya estamos hablando que estamos montados sobre 7 horas de 7 consumo. horas de consumo de contenidos. Claro, entonces es una animalada la capacidad de contenido y creo que el smartphone es altamente responsable de eso, porque si hablamos de que Netflix y hablamos de que las plataformas de video están entregando mayor contenido en audiovisual, las plataformas de podcasting y las plataformas de audio están haciendo también su contribución. Estamos hablando de 5-2, una relación muy alta. Y esto ya le plantea un nuevo reto, ya metiéndonos en temas de marketing, le plantea un nuevo reto a las marcas, porque realmente cómo las marcas se van a aprovechar de este fenómeno sin que se sienta forzado o ver marcas haciendo episodios de 3 horas de comerciales que no tienen ningún sentido, porque lo decíamos al principio, desde mi punto de vista uno de los grandes valores agregados que tiene el formato de podcast es el tema de la intimidad, precisamente por la manera en que yo consumo el contenido. Cuando yo estoy escuchando un podcast, primero, yo tengo varias características. Lo escucho generalmente de mi celular. ¿Okay? Estoy en un momento muy íntimo. ¿Con audífonos? Además lo escucho con audífonos, lo cual te da un nivel de intimidad muy diferente a escuchar radio. Y uno de los fenómenos, hay una plataforma muy importante de podcast, productores de podcast que se llama Gimlet, que por cierto fueron comprados la semana pasada por Spotify, en una apuesta inmensa por el mundo del podcast. Estos panas hicieron un estudio y a la mayoría de su audiencia le hicieron varias preguntas relacionadas a los podcasts que consumían y lo que siempre salía eran los niveles de intimidad. De hecho, se le conoce como el efecto de la intimidad asociado a los podcasts. Cuando una persona escucha un podcast constantemente, tiene un nivel de afinidad con esa voz, con la persona que realmente está narrando ese episodio. Hay una conexión emocional. Ya lo siento, y esto como los influencers del mundo del audio. Imagínate que las marcas realmente entienden esto y no es poner un espacio publicitario dentro de ese podcast, sino realmente cómo tu marca pasa a ser contexto de la historia o de la narrativa de este pana, porque inmediatamente esa conexión emocional, como pasa con los influencers hoy en día en las plataformas audiovisuales, cómo realmente yo aprovecho esa conexión emocional por ser tan íntima esta relación de esta persona con ese programa y cómo una marca se aprovecha de esto. O cómo una marca puede generar su propio contenido de podcast, obviamente hablando de los intereses comunes que tienen sus consumidores con el posicionamiento de la marca, para que pueda entregarse un podcast de calidad que su audiencia escuche. Porque ¿qué tiene el podcast? Va a lograr algo que es demasiado valioso, que es la retención de la atención. 100%. Imagínate un podcast que dure 8, 10, 12, 15 minutos y que tenga un grupo de seguidores muy grande de una marca que esté hablando de los valores compartidos. Red Bull es uno de los casos de valores compartidos de un podcasting exitoso que puede tener la generación. Entonces hay 2 posibilidades de marketing como tal en el podcast. Yo creo que hay un reto también importante más allá del marketing que tiene que ver con la radio. 100%, o sea, sí. porque te lo decía hace unos minutos, los podcasts que, o sea, por ejemplo, yo consumo a diario un podcast que es un programa de fútbol español, que se llama El Larguero, pero es un programa de fútbol, o sea, es un programa de fútbol de la radio, su concepción es la radio. Formato radio. Formato radio, pero yo lo escucho en formato podcast. ¿Por qué? Porque yo no estoy en el país donde se produce. Ese es un programa de radio español, pero yo estoy en Venezuela. Entonces yo escucho, mi posibilidad de acceder a ese contenido es a través de la digitalización del mismo. Pero la producción de ese podcast, en la postproducción, hace que ellos hagan unos ciertos cortes que eliminan los espacios publicitarios, eliminan algunos espacios y lo separan en diferentes formatos que me permiten a mí acceder en el lugar que quiera, a través de mi dispositivo, en el momento que quiera. Entonces tiene como ciertas propiedades, siendo un programa de radio, tiene unas propiedades de podcast. El segundo programa que escucho vuelve a ser un programa de radio, que ese lo escucho gracias a @Herrero, que me lo recomendó, que se llama El Vagabundo de las Estrellas, que es un tipo que lee libros. En Argentina, en una emisora AM en Argentina, pero tiene su versión de podcasting. Esa es otra gran duda que la gente tiene alrededor del podcast, porque la gente dice, podcast versus radio versus audiolibros. ¿Dónde está la diferencia? Porque el audiolibro es la dramatización de un texto.
Sí. O sea, es como yo realmente dramatizo eso en formato audio. Bueno, el audiolibro tiene una característica que me llama la atención también, que es que cuando tú le dices a una persona, uy, ese libro lo leí. No lo leí, lo escuché. La gente como que te menosprecia. Sí, o sea, sí, porque sí. pareciera ser El algo romanticismo que no quiere ceder. que no quiere ceder. Entonces, coño, si escuchaste a Borges, el Alup, pero fue escuchado, verga, no, Sí, marico, sí, o sea, sí. tenés que leerlo. Que es otra discusión mucho más profunda todavía. Pero es audio de nuevo. Es 100% audio. Pero es como un nivel, una capa diferente. Es una capa diferente. Entonces, el tercer programa que me gusta, que es un podcast que recomiendo, ya lo he recomendado en el pasado, es el gran Andreu Buenafuente y el gran Berto Romero, que tienen un programa de radio que se llama Nadie Sabe Nada, pero realmente funciona mucho en versión podcast. Sí. En versión podcast tiene una difusión, es uno de los podcasts más importantes en España. Y ellos en su concepción entienden mucho que es para podcast. Pero sigue siendo un programa de radio. Claro. Entonces... Pero, por ejemplo, cuando tú consumes estos contenidos, cuando tú escuchas estos podcasts, que yo creo que eso es otra causa clave, a diferencia de que tú escucharas estos programas originales en la radio, en cualquier emisora, a diferencia en el podcast, tú sientes que esta gente te está hablando a ti, no le está hablando a una audiencia. Es así. O sea, realmente Hay una intimidad diferente. Es una intimidad totalmente diferente. Sí, porque además él me habla cuando yo quiero. Es decir, Exactamente. ¿qué significa eso? Cero Que intrusivo. yo le doy play en el momento que yo quiero. Y cuando yo le doy play, él me habla. Y cuando ya no lo puedo escuchar más, lo paro y después del tiempo lo vuelvo a escuchar y se quedó donde yo estaba. Es decir, él tiene complicidad conmigo. Yo me declaro, John, culpable, porque tú acabas de decir el tema de yo lo escucho cuando yo quiero. Y leyendo un poquito acerca del mundo del podcast para hablar aquí en este episodio, ¿tú sabías lo que significaba el POD, el pod de podcast? No tenía ni idea. Es portátil on demand. Es decir, el origen del podcast, luego juntado con el cast que tiene que el broadcast de la radio, pero es realmente la concepción de contenidos en dispositivos móviles para que los consumas cuando te dé la gana. Eso es realmente la esencia del podcast. Y lo que tú decías, o sea, para mí es demasiado importante escuchar esto en el momento en que yo quiera, desde el principio, en el medio, en el final, sin interrupciones, pero yo tengo el control del contenido que estoy consumiendo. Y lo dramático del éxito fue, obviamente, que realmente pudiera ser on demand y portátil. Es decir, hasta que no llegó el smartphone, no desarrolló. Entonces ahí tenemos como una serie de características. Hay datos muy importantes que hablan de que cerca del 50% de las personas que tienen acceso a Internet y que tienen un teléfono inteligente escucha podcast. Dramático. Lo cual viene en crecimiento muy significativo. Yo quisiera hablar ahora del voice, porque un mensaje de voz, que puede ser un mensaje comunicacional, tal vez más micro en duración, pero con un buen contenido elaborado, puede ser también algo muy poderoso. Sí. Hemos visto como algunos periodistas o algunos comentarios grabados en formato voz es distribuido con un alcance muy brutal a través de plataformas de mensajería. Sí. Entonces, si bien es cierto que eso no es un podcast, no tiene la concepción de un podcast porque tal vez es más información, más breaking news, más otros conceptos, pero sigue siendo audio con una plataforma de distribución. Entonces, ¿cómo entendemos el audio como un contexto de poderlo utilizar el audio en la radio, el audio en el podcasting, el audio en la mensajería de texto y el poder del audio como tal con la interacción con los dispositivos inteligentes? Yo creo que eso es un nuevo término. Bueno, para mí es súper fascinante todo lo que está sucediendo alrededor de todo esto que tú comentas, que se le conoce como la publicidad sónica. Cómo realmente las marcas comienzan a entender el audio como una de sus principales plataformas de comunicación, porque además psicológicamente está demostrado que todos los impulsos auditivos tienen un efecto inmediato en la psiquis de las personas. Y realmente, hoy en día, por ejemplo, como plataformas, ¿cuántas marcas han realmente desaprovechado plataformas como WhatsApp, plataformas como Telegram con los voices, Claro, para realmente transmitir esencia de marca? Porque lo mismo que hoy en día hacemos en comunicación normal, cuando tú defines una marca en redes sociales, ¿qué es lo primero que haces? Yo quiero definir el tono, cómo va a hablar esa Claro, marca en redes sociales. claro. Cuando defines branding, tú dices, bueno, ¿cuál es mi paleta de colores? Cuando tú defines audio, ¿cómo ¿Cuál es es mi mi voz? personalidad? ¿Cuáles son los tonos que realmente van a conectar con mi personalidad de marca? ¿Están las marcas realmente pensando en esto? Cuando hoy en día se sabe que ya el audio es la segunda plataforma más importante de conexión con las personas. Y los individuos, las marcas de los individuos. Estamos los individuos que están creando contenidos, porque hay muchos individuos creando contenido de sus espacios personales, están concibiendo el audio con el poder que tiene. Porque obviamente el video viene un crecimiento, se estima que el 98% del consumo de la data de Internet en este año y el próximo año va a ser video,
pero el video lo compone el audio también. Sí. Y el audio por sí solo tiene un poder muy grande. Entonces estamos concibiendo los individuos como el audio con el poder que tiene. Definitivamente en los próximos años vamos a vivir la época dorada de la voz. Eso sin duda, y bueno, yo creo que por eso nace también este podcast. ¿Por qué no? Hay dos cosas que tenemos que mencionar antes de ir cerrar, que ya tenemos como ganas de ir cerrando, es las plataformas de distribución de podcasting, que mucha gente pregunta, bueno, pero ¿cómo puedo escuchar podcast? Gente que se está encontrando con el podcast. Podemos hablar de que Apple y Google tienen su plataforma de podcasting, Apple Podcast y Google Podcast, Spotify, que además es tal vez la única que monetiza. Spotify, tal vez, sí, la bueno, única. Spotify, sí, porque SoundCloud tiene un programa también de monetización, pero no está tan claro todavía cómo funciona. Stitcher. Stitcher también. Anchor para distribución, que es una plataforma con la cual nosotros montamos nuestro podcast. Y allí, uno de los que yo utilizo, que yo más utilizo es iVoox. IB pequeña OOX, que creo que ahí hay una selección muy buena de podcasts en español. Juan, dame 2 o 3 podcasts de los que escuche para que la gente se vacile. Bueno, yo voy a recomendar... Empieza por Dementes, no, Dementes no. Yo voy a recomendar, yo creo que lo comentaba al principio, hay una plataforma que se llama Gimlet, Gimlet, que es uno de los principales estudios productores de podcast. Yo creo que ellos tienen alrededor de casi 15, 20 producciones que están haciendo. Absolutamente todas las recomiendo. Entrar a Gimlet y ver todas las producciones que tienen, son increíbles. Pero dentro de Gimlet hay uno particular que se llama Reply All. Reply All es un podcast de 2 personas que básicamente lo que hacen es estudiar todos los fenómenos de Internet, pero desde una perspectiva que jamás te lo imaginas. O sea, desde la historia de los pop-ups en Internet, pero realmente de los protagonistas, hasta qué significa hoy en día el tema de los algoritmos de Netflix, pero con una profundidad y con un storytelling que jamás se hace técnico, jamás se hace aburrido y realmente entiendes cosas con las que te relacionas todos los días, que es la tecnología y las historias detrás de esto. Es un podcast que yo recomiendo, pero 100%. Hay un punto, John, que está en inglés, sí, totalmente en inglés, con subtítulos, no, porque es podcast, estás viendo. Con subtítulos en Tú decías algo que para ir cerrando, pero no quiero dejar esta reflexión por fuera. Yo creo que cuando nosotros hablamos de la proliferación de contenidos que hoy en día se generan día a día, los celulares, los dispositivos móviles son muy responsables en ello, porque no solo te dieron la capacidad de producir, de facilitarte el proceso de producción, pero también el proceso de distribución. O sea, yo grabo cualquier video e inmediatamente lo distribuyo en todas mis redes. Y uno de los grandes problemas que tenían los podcasts, pero sucedía hasta hace meses atrás, que muchas personas grababan su podcast, bien sea con una buena producción simple o compleja, pero inmediatamente decías, bueno, yo tengo la facilidad porque realmente los equipos de audio hoy en día me permiten hacerlo, no son tan complejos como los de antes, pero luego cómo los distribuía. Hasta hace días, semanas atrás, muchas personas decían, ¿cómo yo subo mi podcast a Spotify? ¿Cómo yo subo mi podcast a iTunes? Era una gran pregunta, pero luego salió esta plataforma, Anchor. Y en esta plataforma donde realmente tú podías no solamente producir tu podcast, sino inmediatamente distribuirlo en las grandes plataformas. Porque este podcast que nosotros lo grabamos en Anchor, inmediatamente la responsabilidad de esa plataforma no es solamente publicar tu contenido, sino se conecta automáticamente con Spotify, con Google Podcast, con todas las plataformas grandes y lo distribuye. Es decir, la distribución se acaba de simplificar de una manera enorme, lo cual va a garantizar un aumento brutal en los próximos meses de contenidos. Yo creo que también vale la pena animar a la gente que grabe sus cosas y las cuelgue y las ponga. Yo creo que a medida que mayor riqueza de contenidos tengamos va a ser mucho más la plataforma de Voice va a ser mucho más poderosa para poder encontrar muchos contenidos, porque la verdad es que yo siento que hay muchos contenidos en inglés, pero hay mucha oportunidad de contenidos en español. Es así. Entonces creo que hay un nicho de oportunidad para cada uno de nosotros pensando en la voz. Si bien Instagram, si bien Facebook, si bien Twitter es muy visual, pero hay muchos espacios donde no podemos estar viendo contenidos, ejemplo, caminando en la calle, y sí podemos estar escuchando, subiendo al Ávila, caminando en un parque. Sí. Hay muchos espacios donde no necesitas lo visual o donde no puedes consumir lo visual y el espacio auditivo es muy poderoso. Entonces entendamos la voz como radio, entendamos la voz como podcasting, entendamos la voz como música. El podcast no vino a sustituir la radio. Para nada. El podcast es un complemento, de hecho es una expansión de la posibilidad de la radio, con todo el poder que la radio tiene, los beneficios que la radio tiene, pero por favor yo creo que sí es muy valioso que escuchemos la voz como una gran oportunidad comunicacional y de contenido para los próximos años. Es así. Bueno, Johncito, una vez más. Es todo esto. Es todo esto por hoy. Cualquier reflexión, cualquier duda, cualquier comentario, ahora nos pueden dejar sus comentarios en nuestro canal de YouTube. Podcast Dementes. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y el mío es John Da Silva, @JohnSnack en Instagram y en YouTube. Y esto fue el episodio 3 de Dementes. Llévatelo, papá.